Bueno, que Dios continúe bendiciendo la vida de todo el que vino buscando de recibir de parte de Él. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 4, versículo 12, dice: Jesús inicia su ministerio y nos da un poco testimonio de que una vez de que Jesús le llegó la noticia de que Juan estaba preso, él dejó aquella región, la región donde estaba allí en Judea, y volvió a la región de Galilea. Yo revisé un poco los mapas que están allí al final de la Biblia, y cuando uno mira, hay distintos mapas, dice regiones en las que viajó Abraham, el reino de Israel y el reino de Judá, regiones donde anduvo Jesús, y los viajes misioneros del apóstol Pablo. En casi toda la Biblia están esos mapas. Y uno mira en muchas oportunidades la misma región geográfica, y con el paso del tiempo fue cambiando. Se fundaron ciudades como fue Jerusalén, que no existía. Sí había una fortaleza allí en Sión, pero que fue tomada por David y fue ampliada la ciudad, y se constituye allí la ciudad de Jerusalén. Y así fue evolucionando, y se había dado una profecía en tiempo en que las tribus de Israel fueron llevadas a la cautividad. Y allí, bueno, imagínense la aflicción, a pesar de que se habían separado en dos países, seguían siendo hermanos, Judá e Israel. Y las 10 tribus habían sido llevados prisioneros. Y bueno, la angustia de las personas de saber esto, porque los llevaron, no era nomás que los conquistaron y quedaron ahí, sino que se los llevaron trasladados a otro lugar y pusieron gente, como usted sabe, en Samaria. De ahí surge toda la enemistad que hay, de Calcuta, de Aba, de no sé cuántos lados, de Cuta, no de Calcuta, Cuta, Aba y otros lados, fueron puestas personas allí a vivir, que empezaron a leer la palabra, pero no eran del pueblo que Dios había llamado, no eran descendientes de Abraham. Y Dios envía un mensaje de esperanza cuando estaban en esa situación de derrota, de cautividad. Dice: no habrá para siempre oscuridad, tierra de Zabulón, versículo 15, y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Este mensaje fue dado 700 años antes de que pasaran estas cosas. ¿De qué estaban hablando? ¿Cuál era esa luz? La verdadera luz que alumbra a todos los hombres vino a este mundo. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, había llegado. Cuando Juan es encarcelado, él deja, si usted mira el mapa, podíamos dividirlo en días de Jesús en 3 regiones. Estaba Judea, estaba Samaria y estaba Galilea más al norte, en ese orden. O sea que se va de Judea, cruza la región de Samaria y va a la región de Galilea. Y ya para los días de Jesús, el reino de Israel no existía de tal manera. Tenemos que mirar los mapas anteriores para ver dónde estaba Zabulón y dónde estaba Neftalí. Y muchas veces la gente habla, dice: Jesús de Nazaret, el hombre de Galilea, y así, etcétera, etcétera. Y le pregunta a la gente y dice: pero al final, ¿de dónde era? Porque nació en un lugar, fue crucificado en otro, se crió en una ciudad, se mudó para otra. Bueno, ¿cómo hablaríamos en términos modernos cuando leemos acá la palabra? Jesús se había mudado, él vivía en Nazaret. Eso antiguamente correspondía a la tribu de Isaacar, uno de los hijos de Jacob, de Israel, ¿no? De la tribu de Isaacar. Él se muda. Por eso es que, aunque él ya vivía en Galilea, porque Nazaret está en Galilea, no está en la región que ocupaba Zabulón y Neftalí, estaba en otra región. Dice: Jesús se mudó de Nazaret y se fue a habitar a Capernaum para que se cumpliera la palabra de que esas 2 regiones que antes habían pertenecido a Zabulón y a Neftalí iban a ver la gloria del Hijo de Dios, que vendría hecho carne y predicaría su palabra.
Y hermano, este comienzo del ministerio fue lleno de un gran éxito, podríamos llamarle así, desde el punto de vista humano, porque la fama de Jesús se había difundido y más arriba de Galilea, a mano izquierda, al norte, a la izquierda está, ¿se acuerda? Tiro y Sidón o Fenicia, y a la derecha está Damasco o Siria. Bueno, dice la palabra de Dios en este pasaje que gente aún de Siria se enteró de los prodigios y de los milagros que hacía Jesús y una gran multitud vino a él. La noticia, ¿cuál era la noticia? El rey, el hijo de David, en su linaje en cuanto a la carne, estaba allí. Y el pueblo, hermano, tiene unas ansias de libertad bárbara. Siempre la tuvo. En días de Jesús habían surgido varias sediciones y posterior a Jesús está toda la historia de los macabeos y cosas que son datos históricos que los puede estudiar. La gente siguió buscando la libertad. Y vieron en Jesús, dice el hijo de David, el linaje real, va a agarrar las espadas, nos va a armar, nos va a dar una estrategia y vamos a poder vencer al gobierno invasor que los estaba dirigiendo, que era el Imperio Romano, que estaba gobernando aquella región. Así que en parte se acercaron a Jesús porque vieron milagros, porque vieron prodigios, porque escucharon acerca de las cosas que hablaba, pero también se acercaron a él porque tenían la esperanza de que Jesús fuera un general, fuera un comandante, fuera un rey en cuanto a la carne, que peleara con armas humanas y les diera la libertad. Y cuando Jesús lo tiene a todos juntos, ¿qué mensaje les da? Capítulo 5, el sermón del monte y las bienaventuranzas. Y Jesús se sentó allí y empezó a enseñarle a los discípulos. Yo quiero hoy traerle esta enseñanza. El sermón del monte, si lo fuéramos a tratar en detalle, nos llevaría meses, ¿ah? Porque Jesús trajo muchas enseñanzas muy profundas, a veces sería necesario detenerse en un versículo solo para poder entender estas cosas. Pero como hacen algunas películas, yo quiero arrancar por el final, leyéndole los 2 versos finales del Sermón del Monte. Es hasta el capítulo 8, o sea que es el capítulo 7, versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús, hermano, rabí, maestro, rabino en términos modernos, era un maestro. El mensaje que trajo no era el mensaje que la gente estaba esperando, pero quedaron sorprendidos de algo. ¿Sabe que yo, mientras meditaba en esta palabra, hacía la analogía, dice, quedaban sorprendidos, le enseñaba con autoridad, enseñaba distinto que los otros, que los escribas. Los escribas, hermano, tenían un conocimiento impresionante de la letra de la escritura. ¿Y sabe qué me hace acordar? Yo por un tiempo estuve allí trabajando en una especie de museo y cada pieza que tenía me había preocupado en interiorizarme para qué servía. Y la gente venía y me decía, ¿y esto para qué sirve? Esto funciona así, así. Tenía toda la teoría, pero si me hubiera puesto a hacer, si tenía un molde para hacer ladrillo, le podría explicar cómo se hacía, pero si tengo que agarrar el barro y la paja y molerlo y prender el fuego y quemar el ladrillo, no sabría hacerlo. Hermano, veía que de alguna manera lo que pasaba con los escribas era una situación similar. Sabían un montón de letras, sabían los textos de memoria, tenían la teoría, pero Jesús, hermano, vino a revelarnos realmente al Padre, de una manera que ellos no habían conocido. Y ahora sí voy a comenzar porque me quiero detener. El mensaje de hoy está centrado en un versículo específico, pero quiero llegar a ese versículo arrancando con el Sermón del Monte de la manera que Jesús lo trajo allí. Capítulo 5 de Mateo, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Recuerda, hermano, que esta gente, como yo le dije, estaba ansiosa de libertad, de independencia, y Jesucristo había venido a anunciar un reino, pero como él dice, mi reino no es de este mundo. Él no vino a restablecer a la Israel terrenal, sino un reino que tiene su sede principal en los cielos. Y allí, hermano, donde nos aguarda recompensa, y hay moradas que Él está preparando, una serie de cosas que podemos rescatar muy superficialmente en esta mañana porque quiero llegar a un versículo en particular. Así que esta enseñanza iba orientada hacia eso que la gente buscaba, pero que realmente no sabía lo que buscaba. Una ciudad permanente, una ciudadanía permanente en los cielos que tiene preparado para aquellos que llegan a ser sus hijos, y vamos a ver que hay un proceso para eso. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Acá también, hermano, otra enseñanza de la palabra, la podemos después cotejar usted en su casa con el libro Apocalipsis. Hay una realidad, va a venir Jesucristo y va a haber una primera resurrección, y Él va a venir y va a reinar sobre la tierra por un periodo de 1000 años, enseña la palabra. Y después se levantarán y harán guerra contra el campamento santo, y el Señor los destruirá y descenderá del cielo la nueva Jerusalén. Todo eso está en la palabra, usted lo puede buscar, pero por eso Jesús acá viene también y les trae esta verdad. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y el versículo en el que yo me quiero concentrar en esta mañana es el versículo 9, que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay una verdad sorprendente que está en la palabra, y yo se lo voy a confirmar con diferentes pasajes, lo voy a mencionar después. Lo puede buscar en YouTube, lo puede buscar en TikTok, porque no vamos a estar dando vueltas y no nos vamos a perder. Yo le voy a decir tal capítulo, tal versículo de tal libro. Si quiere toma nota, si quiere va a anotar. No se pierda el tiempo buscándolo, pero yo le voy a traer esas enseñanzas de Dios. Y hay una verdad, ¿no?, que está en este versículo. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjese que la palabra de Dios ya había venido anticipando estas cosas. ¿De qué manera? Antes de que, ¿se acuerda que el apóstol Pedro habla de la destrucción en los días de Noé? Dice, bueno, eso corresponde al bautismo, esa purificación que Dios trae, una enseñanza que trae el apóstol Pedro. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Génesis 6, versículo 2. Dice, aconteció que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, entonces tomaron para sí de ella, bla, 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 bla. Lo que yo quiero decirle, hermano, es que desde el primer libro de la Biblia ya Dios viene haciendo una diferenciación en que hay hijos de Dios y hay hijos de los hombres. Y acá la palabra de Dios dice, bienaventurados pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, todos son criaturas de Dios, creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y ya antes de que la maldad se manifestara en extremo sobre la tierra, ya estaba esta diferencia, hijos de Dios, hijos de los hombres. Leemos un poquito más adelante cuando vemos la genealogía de Jesús, ¿no? También nos dice, Lucas 3:38, el último verso dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán, a pesar de que pecó y toda la historia que usted sabe, era creación de Dios, pero también era hijo de Dios. Está en la palabra, al que no le guste va a tener que agarrar un corrector y tacharlo ahí de la palabra. Entonces sabemos, hermano, que hay por lo menos 2 testimonios que yo le estoy trayendo hoy, ya desde el primer libro de la Biblia,
cuando se relata en el Evangelio del hermano Lucas, el médico amado, muy amado del apóstol Pablo, quédese tranquilo que si Lucas, que escribió el Evangelio, le hubiera errado, el apóstol Pablo le hubiera llamado la atención, lo hubiera llamado aparte y le hubiera dicho, hermano Lucas, pastor, médico amado, está equivocado, esto no es así. Pero no lo corrigió porque, hermano, estas son verdades bíblicas. Y acá Jesús, dentro de esa enseñanza que Él vino a introducir, nos está mostrando de que hay hijos de Dios y hay otros que no son hijos de Dios. Y yo voy a mencionarle 2 o 3 pasajes. Uno está en el libro predilecto del pastor Renzo. Gálatas, creo que es, ¿no? El libro predilecto 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes son hijos de Dios? Porque Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, pero no explicó cuál es el proceso y hay características que en diferentes lados de la palabra se enseña. Y el apóstol Pablo allá le escribe a la iglesia que estaba en Galacia, capítulo 3 de Gálatas, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Apóstol Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, muy conocido. Mas a todos los que le recibieron, hay condiciones, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Solo quienes hayan puesto entonces la fe en Jesucristo, lo hayan recibido, como el hermano hoy da testimonio, pudo reconocer en Jesús, el Hijo de Dios, dio el paso del bautismo y se integra, hermano, es necesario que haya una conversión, que haya un reconocimiento, porque solo hay un camino al Padre. No hay varios caminos. No hay varios caminos. Hay un solo camino al Padre y es a través de Jesucristo. Cualquier otro camino que pueda tomar lo va a llevar a cualquier otro destino, pero no al Padre, porque Jesucristo es el único camino. Él es el camino, la verdad, la vida, la puerta, etcétera, etcétera. Y no podemos dejar afuera al apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que, hermanos, están esas características. Hay que creer en el nombre de Jesucristo, recibirlo en su corazón y ser guiados por el Espíritu Santo. Y estos son hijos de Dios. Ahora, esos hijos de Dios tienen que tener una característica especial. Y Jesucristo vino a darnos a conocer al Padre. No vino a manifestarlo, no vino a decir, bueno, su gloria cubrió los cielos y salen rayos de su presencia y hay un silbido apacible y un montón de manifestaciones que Jesús vino a manifestar al Padre, a darlo a conocer. Dice, enséñanos a orar, Padre nuestro. No era para que repitieran, era enseñarle, no es un Dios distante, no es un Dios distante. Es un Dios que nos ama como hijos y es tanto el amor que tiene que cuando nosotros, siendo aún enemigos, envió a su Hijo para reconciliarnos para consigo mismo. Y yo tengo un hijo chico ahora, está en relación, ¿no?, de 5 años, y me ve haciendo cualquier cosa, pongo agua en la regadera para regar el jardín, puedo yo también, voy a plantar una planta, yo también, me deja, quiere imitarme, quiere hacer distintas cosas, toco la guitarra, puedo, a ver cómo suena, y aunque no sepa tal vez hacer un acorde, vaya y quiere tocar. Porque los hijos quieren parecerse a los padres. Y Jesús, ¿sabe qué? Vino a mostrarnos el sermón del monte. Él vino a mostrarnos al Padre y nos vino a dar una invitación a que nos parezcamos al Padre. Dice, vuestro Padre que está en los cielos hace llover sobre justo e injusto. Y nosotros, hermano, somos bastante reacios a esa enseñanza. ¿Sí? No, a este no lo invito a nada porque a mí no me invitó para su cumpleaños. A este no le doy porque la vez pasada. Pero la palabra de Dios nos enseña que como hijos de Dios debemos ser diferentes. ¿Y cuál es el ejemplo que tenemos? El ejemplo del propio Padre. Lo hablamos en el estudio de la semana pasada o el otro anterior, de que el apóstol Pablo
tenía un ministerio que Dios le había encomendado. Está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, dice, y nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Y son innumerables, hermanos, las oportunidades en que la palabra de Dios se refiere, y el Dios de paz, en el libro de Santiago, en la carta a los Hebreos y en montones de lugares más, hermanos, está allí la palabra hablando acerca del Dios de paz. Y es tan pacificador Dios que cuando éramos enemigos, entonces decidió reconciliarnos a través del sacrificio de Jesucristo. Y por eso acá, hermanos, la palabra de Dios dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores a nivel humano, hay un montón, había uno muy famoso, John Lennon escribió una canción, imagínense si fueran las cosas así, y abogaba por la justicia, pero una justicia terrenal que va un poco a veces para el lado que corre el viento, pero hay una verdadera justicia, Jesucristo, justicia de Dios. Y esa justicia de Dios, hermano, es la que nosotros debemos programar. No unirnos a un movimiento pacifista regional del país donde usted esté, sino que la verdadera doctrina de convertirnos en pacificadores es el anuncio, el tener misericordia y anunciar acerca del ministerio de la reconciliación. El Dios de paz, como dice la palabra, está rogando, reconciliado conmigo. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. Eso Jesús vino a mostrarle al Padre. La predicación del Sermón del Monte se resume en decir, yo le voy a mostrar cómo piensa, cómo actúa vuestro Padre, para que ustedes puedan hacer, quedaban maravillados. Él vino a mostrarle al Padre. Vamos a permanecer como en incredulidad todavía como Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor, hermano, ya ha mostrado su misericordia enviando a su Hijo unigénito. Por eso, hermano, para llegar a ser hijo de Dios, lo primero que hay que creer y reconocer en el Hijo de Jesucristo. Y rogar, Señor, envía de tu Espíritu, porque el Señor le dijo, muchachos, estaban preocupados. Fíjese que les había dejado una responsabilidad bastante grande, Jesús, a estos hombres, de hacerse cargo de una obra, hermano, que había predicado. Y dice, ahora no solamente en Galilea, en Samaria y en Judea, hasta lo último de la tierra. Y Señor, ¿cómo vamos a ir? Hasta ahora era vos el que hablaba y nosotros aplaudíamos. Y ahora nos toca a nosotros. Y dice, no se apuren a irse. Esperen la promesa del Espíritu Santo, estudie Hechos de los Apóstoles y va a ver ese Pentecostés, hermano, cómo desciende ese fuego y Dios derriba toda barrera, aún de idiomas, de lo que sea, hermano, y en un mismo día se convirtieron 3.000 y pico de personas. No importa la cantidad, a veces Dios tiene 3.000 y a veces, como yo le decía a José hoy, en el bautismo, Dios allí envió a aquel diácono y evangelista, a Felipe, por uno solo. El que es de Dios oye su voz y no dice hace frío, hace calor, hace esto, hace aquello. Ayer me dice mi señora, dice, y si llueve mañana, y para bautizarnos nos vamos a mojar igual, así que si José va al bautismo lo hacemos igual. Nos hizo un día precioso, me pueden ver que estoy acá, no sé, hace como 40 grados de calor, pero toda la gloria para Dios. Que Dios les bendiga.